Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios los bendiga. Vamos a unirnos todos en oración y vamos a clamar al Señor dándole gracias por su bondad, por su amor, por el privilegio que tenemos hoy de estar aquí, sentados a la mesa y comer de su maravillosa palabra. Que Dios haga su voluntad el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, venimos dándote gracias por tu inmenso amor, Señor. Padre, por el privilegio que tenemos de conocerte. Señor Dios, por Cristo en nuestra vida, por tu Espíritu Santo en nosotros, por el camino por el que nos traes, por toda la verdad, Señor Dios Santo, con la que nos has visitado y bendecido, Señor. Padre nuestro, gracias. Gracias por los pavimentos de verdad que has ido poniendo fielmente delante de nuestros pasos, para que podamos ir progresando, creciendo en el conocimiento de tu nombre, Señor. Creciendo, Señor Dios, en virtud moral, Señor, y en estatura espiritual. Gracias por lo que tienes para nosotros hoy, Señor. Gracias por la palabra que tienes servida sobre la mesa. Padre, abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales, toca nuestro entendimiento y, Señor, oramos que tu palabra llegue, nos toque, nos bendiga y que tu voluntad sea hecha y que tú estés agradado. Te amamos, Padre, te damos gracias por el privilegio, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria al Señor. Muy bien, así es que estuvimos estudiando la semana pasada acerca de los libros, los tres diferentes tipos, niveles de registro que lleva el Señor. Está el libro de la verdad, está el libro de la vida, está el libro que registra nuestras obras. Y todo esto lo hicimos a manera de introducción, porque pues ahora estamos en Apocalipsis capítulo 5, en donde vemos a Dios en el trono con un libro y entregándole este libro al Cordero de Dios, a Jesús, que está en el trono, el Cordero inmolado. Por supuesto que este libro tiene relación con esas tres categorías de libros, especialmente el libro de las obras, ¿verdad? Y el libro de la verdad de lo que está escrito, por supuesto. Pero hay otro ángulo también a este libro que se menciona en Apocalipsis 5, y ese es el que nos reservamos para el día de hoy. Y pues tiene que ver con el principio de la redención de la herencia. Vamos a ver hasta dónde llega el plan de Dios para la redención de todas las cosas. No solamente para la redención de los hombres, sino para la redención de toda la creación de Dios. Así de grande es el plan redentor que Dios ha echado a andar a través del Señor Jesucristo. Así es que empecemos leyendo Apocalipsis 5, todo lo relacionado con el libro, a partir del verso 1, y pues partamos de allí. Apocalipsis 5, verso 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación.
y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Luego en el verso 11 tenemos toda esta gran rueda de adoración de parte de la creación de Dios, los muchos ángeles, los millones de personas, y pues esto nos lleva al capítulo 6, verso 1, y dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Así es que aquí tenemos este libro, y aquí tenemos al Cordero. Al principio, cuando Juan vio el libro, lloró porque dijo: no hay ninguno digno de tomar el libro y de abrirlo y de desatar sus 7 sellos. Pero uno de los ancianos le dijo: no llores, hay uno digno, el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios. Este libro tiene que ver, y lo vamos a ver en un momento, tiene que ver con el documento que se escribió cuando toda la creación de Dios dejó de ser del dueño original y pasó a estar bajo la potestad del príncipe de las tinieblas. Cuando esto ocurrió, toda la creación quedó sujeta a poder ser redimida siempre que apareciera un pariente cercano que estuviera dispuesto a pagar el precio. Bueno, lo hay. El Señor Jesucristo es nuestro pariente sanguíneo. Él es el creador de todas las cosas, por lo tanto Él puede identificarse perfectamente bien con toda la creación, y además Él se hizo hombre para venir a morir por nosotros, los hombres, como nuestro pariente sanguíneo, pariente cercano. Y Él estuvo dispuesto a pagar el precio. La paga del pecado es la muerte, y Jesucristo estuvo dispuesto a morir, a dar su vida por la nuestra, para rescate de nuestras vidas. Así es que sí, hay uno digno de tomar el libro y de desatar sus 7 sellos. Ahora, la acción de desatar los sellos y de abrir el libro significa que Dios habrá redimido no solo a los hombres que creyeron en Jesucristo, y lo vamos a estudiar. Dios habrá redimido toda su creación para cuando el libro termine de ser abierto. Hay un orden, por supuesto, para todo esto, un momento para todo esto, pero ese es el plan de Dios: redimir a toda su creación. Y es lo que va a ocurrir con la acción, pues, de ir desatando los sellos con los que está sellado este libro. Vamos a estudiar este principio, el principio de la redención de la herencia, y nos vamos a ir a Jeremías capítulo 32. Sí, y luego nos vamos pues al mandamiento en Levítico 25. Vámonos a Jeremías 32, y allí vamos a estudiar una historia. Y si no supiéramos mejor, la consideraríamos una historia más dentro del Antiguo Testamento, y probablemente no le pondríamos la atención que merece. Pero sabiendo y conociendo lo que sabemos ahora de Apocalipsis capítulo 5, podemos hacer la conexión y entender un poco mejor qué es ese libro que está abriendo el Señor Jesucristo allá. Vamos a examinar esta historia acá en el libro de Jeremías. Eso nos ubica en los días en los que ya los caldeos, comandados por Nabucodonosor, habían hecho 2 incursiones a Judá, y ya habían tomado cautivos, ya se los habían llevado a Babilonia, desde Jerusalén y Judá hasta Babilonia. Hubo 3 incursiones, así es que ya hubo 2, ya tomaron cautivos que ya se los llevaron. Jeremías se encuentra en Jerusalén. Jeremías se encuentra en la cárcel, capturado por el mismo rey de Judá, por Sedequías. Y él está en la cárcel porque a Sedequías no le pareció que Jeremías estuviera predicando un mensaje tan negativo. Todos los profetas en esos días estaban profetizando paz y prosperidad y fortuna, y sigan viviendo su vida, no va a pasar nada, Dios no va
a actuar, no va a pasar nada, sigan viviendo su vida normal. Y lamentablemente hay muchas personas hoy en día que creen que podemos seguir viviendo nuestra vida como si Dios no fuera a juzgar este mundo y el pecado que hay en el mundo, cuando Dios está muy próximo a hacerlo. Así es que Jeremías se encuentra en el patio de la cárcel y veamos pues, leamos la historia. Jeremías capítulo 32, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa de Judá, del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así ha dicho Jehová? He aquí yo entrego esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo le visite. Y si peleareis contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Esta es la profecía de Jeremías, y a Sedequías no le pareció, le pareció muy negativa. Le pareció que Jeremías probablemente no tenía fe, no era lo suficientemente positivo, y lamentablemente hoy en día nos encontramos todavía con esa clase de resistencia y de mentalidad. Pero Jeremías era un hombre espiritual y él estaba oyendo de Dios, y él entendía perfectamente bien los tiempos y entendía perfectamente bien también cómo funcionan los justos juicios de Dios. Así es que Sedequías lo tenía en la cárcel, mientras todos sus otros profetas falsos profetizaban que todo iba a estar bien. Así es que en el versículo 6, dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Hanameel, hijo de Salum tu tío, viene a ti, diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Ahora, esto es un poco chistoso, excepto que obviamente Dios necesitaba insertar esta pieza de información aquí a través de esta historia. Pero aquí está Jeremías padeciendo, encarcelado, los caldeos están rodeando Jerusalén, están en una crisis, y de repente le dicen a Jeremías: oye, va a venir tu primo y viene a proponerte un negocio. Ahora, esto tiene que haber sido trascendental y profético, si no, ni siquiera estaría escrito en la Biblia. Entonces, el versículo 8 dice: y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé. La palabra carta en hebreo literalmente significa la evidencia, y en hebreo se usa la palabra sefer. Sefer es libro. Así es que muy bien lo pudieron haber traducido libro. Escribí el libro, sefer, o la evidencia, o la carta. Escribí la carta o el libro y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en la balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta. Y di la carta de venta a Baruc, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Hanameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruc delante de ellos diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días.
Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Ahora, esto era una palabra de esperanza también, porque lo que estaba Dios demostrando con esto, entre otras cosas, era que tarde o temprano, a pesar de la crisis, a pesar de que era inminente la invasión de los caldeos y la destrucción de Jerusalén y del templo, y el hecho que iban a terminar de llevarse a los buenos hijos cautivos a Babilonia, eso era inminente. Pero a pesar de todo esto, el mensaje aquí es: pero eso no va a durar para siempre. Y Dios fue quien le dijo a Jeremías: Jeremías, por 70 años va a estar cautivo mi pueblo en Babilonia. Pero al final de los 70 años, Dios dio orden a través de Ciro, el rey de Persia. Ya los persas habían invadido a los caldeos y ya se habían establecido ellos como el reino predominante. Así es que Dios despertó a Ciro, y Ciro dio la orden, y recordarán que empezaron a regresar los israelitas de Babilonia a reconstruir. Primero reconstruyeron el templo con la ayuda de Esdras, y luego varios años después llegó Nehemías y reconstruyeron los muros alrededor de la ciudad. Pero 70 años. Así es que el mensaje acá es: oye, dentro de 70 años se van a seguir haciendo negociaciones, se van a seguir comprando y vendiendo terrenos. Así es que era una señal de esperanza. Pero Dios también permitió que esto quedara registrado en la Biblia para que entendamos mejor ese libro que se menciona en Apocalipsis capítulo 5. Y recuerden la palabra carta, aquí en hebreo es sefer, es libro también. Se puede traducir libro. Y en algún momento, hace mucho tiempo, leí que hacían un documento, lo cerraban, lo sellaban y hacían una copia, o escribían el contenido del documento, lo volvían a escribir en la parte de afuera del documento, para que sin necesidad de desatar los sellos, la gente pudiera saber cuál era el contenido de dicho documento, cuáles eran las condiciones del contrato. Eso es lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 5. Estamos viendo este libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Bueno, es lo que ocurrió aquí con Jeremías. Así es que Jeremías era el pariente cercano, probablemente el más cercano, que podía redimir o podía comprar o podía rescatar esta heredad, esta porción de la herencia que había dejado de ser del dueño original. Y Jeremías, como pariente cercano, podía comprarla de regreso o redimirla. Cada vez que alguien se quedaba sin su posesión, se extendía un documento como estos, y esa posesión quedaba sujeta a poder ser redimida, siempre que hubiera un pariente cercano que estuviera dispuesto a pagar el precio. Cuando el hombre pasó a las manos equivocadas, a estar bajo la potestad del dueño equivocado y legítimo, cuando toda la creación vino a estar bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, la creación quedó sujeta automáticamente a poder ser redimida, siempre que hubiera un pariente sanguíneo que estuviera dispuesto a pagar el precio. Así es que eso es lo que Jesucristo hizo: hacerse nuestro pariente sanguíneo y pagar el precio. Así es que eso es lo que Jesús está haciendo en Apocalipsis 5. Empezó el proceso para la redención de los creyentes, eso ya estuvo, pero de toda su creación, tal y como lo vamos a ver. Bueno, vámonos a Levítico 25, verso 25, porque allí está el principio, el mandato, digamos, de cómo se hacía para rescatar las herencias o las heredades que se habían perdido. Hay varios escenarios que se mencionan en Levítico capítulo 25, si quieren leerlo después, pero leemos uno solo, que es del verso 25 al verso 28. Levítico 25, del 25 al 28. Y dice: cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces contará los años desde que vendió
y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. El jubileo tiene que ver con el rescate también o con la redención. En nuestro caso personal, nuestro primer jubileo fue el día de nuestra salvación, porque ese día pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dejamos de ser esclavos del pecado y pasamos a ser posesión del Señor Jesucristo nuevamente, porque Él era el dueño y el amo original. Así es que eso pasó el día de nuestra salvación. Y hay otro jubileo que viene, que nos espera. ¿Se acuerdan que para el día del jubileo sonaban trompetas, sonaban bocinas? Cuando sea el arrebatamiento, Jesucristo va a venir con sonido de bocina. ¿Por qué la bocina? Porque es un jubileo más, es otro jubileo. El Señor redimió nuestro espíritu y nuestra alma, pero no ha redimido nuestro cuerpo todavía. Nuestro cuerpo todavía está lleno de mortalidad, todavía se envejece, se enferma. Así es que nuestro cuerpo no ha sido redimido. Pero cuando sea el arrebatamiento, cuando suenen esas trompetas de jubileo, los que estemos vivos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y los que ya hayan muerto van a ser levantados, van a ser resucitados. Y el Señor allí va a redimir nuestros cuerpos mortales, los va a redimir o a liberar de esta mortalidad que todavía hay en nuestros cuerpos físicos. Así es que ese es un jubileo también. Y cuando Jesucristo venga a reinar en su segunda venida, también eso va a ser un jubileo, porque el Señor va a quitar de la tierra el pecado. El Señor va a limpiar todas las cosas con fuego, quitando y purificando así de pecado esta tierra. Y luego pues hay varias cosas que todavía va a hacer, que vamos a estudiar en su momento, en el futuro. Pero allí tienen, pues todo eso tiene que ver con la redención. Pero la intención de Jesucristo es redimir no solamente a los que creemos en Él. Por supuesto, el creer en Él aquí y ahora nos convierte en parte de sus primicias, los que primero damos fruto. Y eso tiene sus privilegios eternos, tiene su galardón, su recompensa eterna. Pero el Señor no solo va a redimir a los que creyeron en Él, y lo vamos a ir viendo en su momento. El Señor va a redimir todas las cosas, va a redimir a todas las gentes. Por supuesto, ahora el término a ellos se aplicará en su dimensión diferente a como se aplica a nosotros. La salvación, tal y como nosotros la conocemos y entendemos y hemos experimentado, es una. Pero el Señor va a redimir todas las cosas. Eso significa que la redención o la salvación tiene diferentes ramificaciones. Así es que pues veremos eso en su momento. Entonces, bueno, creo que tenemos establecido este principio. Ahora elaboremos un poco más acerca pues de la redención de todas las cosas. Y vamos a ver, creo que lo que voy a hacer es... vámonos a Romanos 7, verso 14. Romanos 7, 14. Vamos a ver cómo nosotros quedamos sujetos a ser redimidos desde el día que el hombre se perdió, ¿verdad? A causa de nuestro primer padre, Adán, y sus elecciones. Leamos por favor Romanos 7, 14. Leemos lo siguiente: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y se recordarán que en Levítico 25, 25 aparece la palabra vender. Levítico 25, verso 25: y cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión. Esa palabra en hebreo es, vamos a ver, es la palabra makar.
Macar. Pues es vender. Pero esta es la mismísima, la de Levítico 25:25. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión. Es la mismísima palabra. Yo tengo 2 Nuevos Testamentos traducidos al hebreo, y en ambas versiones utilizan la mismísima palabra. En Romanos capítulo 7, verso 14, macar. Yo soy carnal, vendido al pecado. Así es que obviamente usa esa palabra porque hace alusión al haber perdido algo que legítimamente es suyo, y se vio en la necesidad de venderlo, y eso pasó a las a manos extrañas, pero quedó sujeto a poder ser redimido. Bueno, en Romanos dice que nosotros fuimos vendidos al pecado. Precisamente, ¿quién nos vendió? Sino Adán. Adán nos vendió al pecado. Eso significa que pasamos a estar bajo la potestad de algo extraño, bajo la potestad del diablo, y también significa que inmediatamente quedamos sujetos a poder ser redimidos por nuestro pariente cercano que estuviera dispuesto a pagar el precio. Pero aquí está, yo soy carnal, vendido al pecado. En otras palabras, sujeto a poder ser redimido. ¿Sí? Bueno, vámonos a Juan 8, verso 34. San Juan, capítulo 8, verso 34 al 36. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo de Dios es nuestro pariente sanguíneo, y Él estuvo dispuesto a pagar el precio. Cuando somos esclavos del pecado, eso prueba que fuimos vendidos a un extraño. Estábamos bajo la potestad de esta fuerza extraña, estas manos extrañas, ¿sí? Y el príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, era nuestro soberano, nos guste o no, estuviéramos conscientes de ello o no. Pero dice, aquel a quien el Hijo liberare será verdaderamente libre. Cuando Jesucristo viene y habiendo pagado el precio para nuestro rescate, ponemos nuestra fe en Él, Él nos libera, dejamos de pertenecerle al diablo y a las tinieblas y al pecado, y pasamos para hacer nuevamente posesión del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, a ver, veamos más versículos acá. Miren, por ejemplo, Romanos 6, verso 16. Romanos 6, del 16 al 22. Romanos 6, del 16 al 22. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que bueno, aquí está. Todos los seres humanos vamos a tener a un Señor, un amo, un dueño, solo uno. Y solo hay dos opciones: o Jesucristo es nuestro dueño o el diablo es nuestro dueño. El mundo, por supuesto, no va a estar consciente de esto,
Nosotros, cuando no conocíamos a Jesucristo y no habíamos sido rescatados, no estábamos conscientes de este hecho. Pero cuando fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, pudimos ver claramente cómo efectivamente había un Señor amo y dueño que nos atormentaba y que nos esclavizaba todo el tiempo. Así es que, bueno, ahora le pertenecemos al Señor Jesucristo, no tenemos por qué dejarnos esclavizar más por el pecado. La paga del pecado es la muerte y Él pagó con su propia muerte para que la deuda quede saldada y nosotros podamos volver a nuestro dueño original. Ahora, hagamos Efesios 1, del 13 al 14. Este es puro estudio bíblico. Efesios 1, del 13 al 14. Necesitamos entender hasta dónde llega el plan de Dios en cuanto a esto de redimir todas las cosas creadas. Y vamos llegando a eso, pero insisto en que el plan del Señor no es redimir únicamente a aquellos que creen en Él. El plan de Dios es redimir a toda su creación, para hacer que toda su creación regrese a su dueño original, que al final de cuentas es Dios el Padre. Muy bien, Efesios 1, versos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Y esto es maravilloso. Jesucristo pagó por nuestro rescate, nuestra salvación es algo completo, y sin embargo hay fases, porque como dije anteriormente, ya fuimos redimidos en nuestra alma y en nuestro espíritu, y en términos generales, por supuesto, porque ahora le pertenecemos al dueño original, al Señor Jesús. Pero por ejemplo, nuestro cuerpo no ha sido redimido todavía. Como ya comentamos, nuestro cuerpo todavía se enferma, nuestro cuerpo todavía muere. Todavía, esto no quiere decir que la redención fue algo incompleto, no, es algo completo, lo que Jesús hizo en la cruz, pero su efecto llega a tocarnos en el momento que Dios ha dispuesto. Y hay un momento para redimir nuestros cuerpos, y es por la vía del arrebatamiento o por la vía de la resurrección, en caso ya hayamos fallecido, cuando Jesucristo venga en las nubes. Pero aquí dice que la garantía, las arras son una garantía, una promesa, parte del precio pagado anticipadamente como seguridad para el resto. La garantía que tenemos que el Señor va a completar su obra redentora en nosotros, redimiendo incluso nuestros cuerpos mortales, es la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así es que por eso es que tenemos al Espíritu que nos ayuda en nuestra oración, nos ayuda adorando al Señor, levantando al Señor, conduciéndonos a toda la verdad, redarguyéndonos de pecado. El hecho del Espíritu Santo en nuestra vida es la garantía de que el Señor va a redimir toda su posesión en su momento. Qué maravilloso es el Señor, amén. Gracias, Jesús. Y ahora vamos a ver, ¿dónde estábamos? Efesios 1:13, ¿verdad? Bueno, hay dos citas que necesito darles todavía en este sentido. Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Y aquí dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
tenemos que vivir conscientes que somos una posesión adquirida. El Señor Jesucristo ya nos compró para sí y por supuesto tiene un momento en donde Él va a completar o a perfeccionar su redención en nosotros, redimiendo incluso, como dije, nuestros cuerpos. Pero somos de Él y el precio que fue pagado para nuestro rescate es de gran valor. El hombre no puede, no tiene la capacidad, no tiene el dinero, si se tratara de dinero, para comprar, para redimir al hombre. El hombre no se puede rescatar a sí mismo del estado en el que se encuentra. El hombre no puede rescatar a ningún otro hombre del estado en el que éste se encuentra. Todos dependemos de Jesucristo para nuestro rescate. Y el precio que Él pagó fue su muerte. Así es que entender estas cosas nos hace valorar el costo que Jesús estuvo dispuesto a pagar por puro amor. Valemos la sangre del Señor Jesucristo. Ahora, vivamos como lo que somos y vivamos de acuerdo al precio que sabemos que Jesús pagó para nuestro rescate, honrando al Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. Bueno, tengo otro en 1 Corintios, siempre vámonos al capítulo 7 y al verso 23. Dice acá: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Fuimos comprados por precio, o sea, el que hoy seamos salvos, el que hoy gocemos de la salvación, el que hoy estemos reconciliados con Dios el Padre y vivamos en armonía con Dios, la causa de todas las cosas. Eso tuvo un precio. Así es que vivamos conscientes de eso, del valor que tiene nuestra salvación, ¿sí? Y eso nos va a dar la gratitud, la reverencia que necesitamos tener para ser recíprocos a esta obra maravillosa que Jesús hizo por nosotros. Bueno, perfecto. Ahora veamos otros ángulos aquí. Sigamos ampliando el plan de Dios, que es redimir todas las cosas. A ver, vámonos a Santiago 1:18. Santiago capítulo 1, verso 18. Si estamos allí, lo vamos a leer. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias. Voy a apuntar aquí, primicias de sus criaturas. Interesantemente, no solo dice de los hombres, dice de sus criaturas. Dios tiene muchas y diversas criaturas. Para que seamos primicias de sus criaturas. Eso es un tremendo privilegio. Los que hoy creímos somos parte de ese grupo que se llama las primicias. Pero ustedes recordarán que los israelitas, por ejemplo, tenían que llevar sus primicias, lo primero de el fruto del producto de su tierra, y de esa manera ellos estaban consagrando, dedicando al Señor el resto de la cosecha. Si llevaban una primicia y se la presentaban a Dios, es porque venía una cosecha detrás, pero ellos querían bendición para el resto de la cosecha. Y ese es un principio válido el día de hoy. Nosotros damos nuestras primicias al Señor y eso garantiza su bendición, porque es un principio espiritual que Dios estableció sobre el resto de nuestro trabajo, de lo que sea. Pero aquí dice que nosotros somos primicias. Nuevamente, Santiago, que les dije, 1:18, sí, primicias de sus criaturas. Quiere decir que su salvación, su redención no termina de operar el día que el último cristiano sea salvo, por haber creído en Cristo, por haber voluntaria y conscientemente invitado a Jesús y pedido a Jesús que perdonara nuestros pecados, que nos limpiara con su sangre y que venga a nuestro corazón. No, somos primicias de sus criaturas. Una vez Dios termina de trabajar con sus primicias, termina de salvar, de redimir, de rescatar
sus primicias, que somos los que habremos creído aquí y ahora mientras todavía hay tiempo, el Señor va a seguir trabajando con el resto de su creación, con el resto de sus criaturas, con la intención de redimir, de rescatar y de hacer volver al dueño original a todo el resto de su creación. Amén. Ahora, eso lo dice la palabra de Dios y lo vamos a seguir examinando acá. Estamos tratando de hacer esto en orden para que todos podamos entender bien esto. A ver. Sí, tengo una cita que me voy a reservar para después. Ahora, vámonos a 1 de Timoteo 4, verso 10. 1 de Timoteo 4, verso 10. Y seguramente en su proceso de leer 1 de Timoteo se habían encontrado con este versículo en el pasado y estoy seguro que no todos supieron qué hacer con este versículo. ¿Qué hacer con lo que el versículo dice? Ahora, está escrito. Si la Biblia lo dice, tiene que tener alguna explicación. ¿De acuerdo? 1 de Timoteo capítulo 4, verso 10, dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Miren, bien pudo haber dicho, Jesucristo es el Salvador de todos los hombres que creen. Pero no es lo que dice. Dice es el Salvador de todos los hombres. Dice, los que creen están en una categoría especial. Mayormente de los que creen, literalmente significa, mayormente significa de manera particular. Significa principalmente de los que creen. Significa sobre todo o en el mayor grado o principalmente los que creen. Principalmente significa los que creen son las primicias. Los que creen son las primicias. Pero aquí dice que Él es el Salvador de todos los hombres. Ahora, por supuesto, la manera como Él salva y salvó y habrá salvado a quienes pusimos nuestra fe en Él y en su preciosa sangre. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quienes pusimos nuestra fe en el Señor Jesucristo, recibimos la salvación, sabemos cómo, estuvimos allí cuando pasó. Entendemos, conocemos la experiencia de la salvación. Por supuesto, eso opera como operó con las primicias, con los que habremos creído, con los que habremos voluntariamente recibido la salvación que es en Jesucristo. Pero aquí dice que Él es el Salvador de todos los hombres. Entonces, ¿qué con los que no creyeron? Por supuesto, el proceso, el mecanismo es diferente, es otra cosa, pero sigue usándose la misma palabra, porque el Señor Jesucristo, su intención no solo es salvar a los que creyeron forman parte de sus primicias, pero Él quiere salvar a todos los hombres y al final de cuentas lo va a hacer y ahorita vamos a ver cómo sabemos eso. Si son tan amables, vámonos a Filipenses 2, verso 9. Filipenses capítulo 2, verso 9. Y porciones como 1 de Timoteo 4, 10 nos tienen que dejar una moraleja, una lección. Lo que la Biblia dice, eso es. La gente empieza a dar una serie de excusas y de vueltas alrededor de lo que la Biblia dice, y si lo dice, eso es. Entonces, ahora busquemos la explicación. Y por supuesto, la explicación va a estar en algún otro lado de la Biblia. Muy bien. Filipenses capítulo 2, versos 9 y 10 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto es a lo que se refiere con que Jesucristo es el Salvador de todos los hombres. Ahora, las elecciones que hayamos hecho aquí y ahora, por supuesto, van a determinar nuestro destino eterno. Al final de cuentas, los creyentes, pues, según el libro de Apocalipsis, van a estar o en los nuevos cielos, o en la nueva tierra, o en la nueva Jerusalén, o la nueva ciudad. Y las personas que siempre se rebelaron, se resistieron, rechazaron, no quisieron la salvación que Dios les ofreció liberalmente y tan amorosamente por medio de Jesucristo, pues toda esta gente va al infierno, y al final de cuentas lo vamos a ver cuando lleguemos allí en Apocalipsis. El infierno va a ser lanzado al lago de fuego. Esa va a ser su morada eterna. Ellos lo eligieron, y la Biblia habla de castigo eterno, y habla de tormento, y habla de todo eso. Y les voy a decir una cosa, por supuesto, en ese lugar parte del tormento va a ser el hecho de estar ajenos a la gloria de Dios, lejos de la gloria de Dios, lejos de la esencia. Eso va a ser parte del tormento. Pero otra buena parte del tormento es que aquí estamos hablando de voluntades férreas, firmes, necias, orgullosas, tercas, rebeldes. Estamos hablando de personas que no quisieron confesar a Jesucristo aquí y ahora. Y miren, pues la voluntad forma parte del espíritu humano. Cuando la gente muere, esas actitudes siguen con ellos, no se quedan en la tumba. Esas actitudes no están en el cuerpo físico, son parte del alma y del espíritu. Así es que esas actitudes se van con ellos. Su odio por Dios sigue allí. Su enojo, su resistencia rebelde, todo eso sigue allí. Por eso, seamos cuidadosos en la manera como vivimos, porque el día que muramos, las actitudes no se mueren. El espíritu y el alma siguen vivos. Nada más pues que estarán en el estado que nosotros mismos hayamos elegido, ¿verdad? Así es que parte del tormento para toda esta gente con esa voluntad férrea y totalmente contraria a Dios es que tarde o temprano ese fuego al que van a ser expuestos, tarde o temprano va a terminar arrancando de ellos la confesión de que Jesucristo es el Señor. Y tarde o temprano va a terminar haciendo que doblen sus rodillas. Acabamos de leer en Filipenses que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto no dejó a nadie afuera. Y estamos hablando de ángeles y de hombres y de toda la creación. Ahora, para los ángeles no hay salvación, por supuesto, en el sentido en el que nosotros la entendemos y la conocemos y la experimentamos. Pero sí hay redención para ese lado de la creación de Dios, cuando Dios les quite esa resistencia rebelde y los haga confesar al final de cuentas la verdad, y es que Jesucristo es el Señor. ¿Me explico con esto? Así es que toda la creación de Dios tarde o temprano va a ser redimida, en el sentido de que van a tener que doblar sus rodillas y van a tener que confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y yo lo veo muy, muy, muy claro. Muy bien, entonces vean esto, Apocalipsis 5, verso 13. Apocalipsis 5, 13. Y esto es algo que vio Juan en el futuro, porque es obvio que esto es algo que todavía no está pasando. Pero dice, Apocalipsis 5, 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. Así es que, miren, todas las cosas que en ellos hay, es toda la creación de Dios.
Al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Tarde o temprano toda la creación de Dios va a darle alabanzas al Cordero, va a darle alabanzas a Dios. Eso vendrá cuando el plan de redención que Dios echó a andar por medio de Jesucristo quede completado, quede completo. Dios va a rescatar todas las cosas. Él va a redimir todas las cosas. Por eso en 1 Timoteo 4:10 dice que Él es el Salvador de todos los hombres. ¿Ven? Tenemos que entender pues la palabra salvación y todos los niveles y dimensiones en las que esto se aplica. Muy bien. Ahora, miren esto, vámonos a Efesios 1, verso 9. Efesios 1, verso 9. Leamos desde el verso 3. Leamos desde el verso 3. Esto es maravilloso. Pongamos mucha atención. Efesios capítulo 1, desde el verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hagamos una pausa acá, hagamos un paréntesis. Pero aquí nos dice que el amor con el que Dios nos alcanzó y a través del cual Dios nos salvó es algo que comenzó allá atrás. Qué misterio, un día lo vamos a entender todo. Es algo que empezó allá atrás. Pero aquí dice, miren, ahora que ya son salvos, el sueño, el deseo de Dios es que entiendan estas cosas. El deseo de Dios es que entendamos cuánto abarca, hasta dónde llega, qué comprende su plan maestro para la redención de toda su creación. Dios quiere que entendamos hasta dónde llega el amor de Jesucristo, el poder de Jesucristo para redimir, rescatar todas las cosas. Entonces dice, verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y qué privilegio que Dios comparta estos tesoros con nosotros. Él nos da a conocer, este es su beneplácito, esta es su voluntad, razón, es su deleite, es su deseo, darnos a conocer este principio tan grandioso, tan tremendo, tan maravilloso. Y este es el principio, verso 10. Y voy a insertar aquí, perdón, lo que dice la Biblia King James. Dice, este es el principio, este es el misterio. El de reunir todas las cosas, la King James dice, en uno, en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa es la voluntad de Dios, reunir todas las cosas en uno, en Cristo. Tanto las que están en los cielos. Por eso ven, el plan de Dios incluye a los ángeles. Ellos también tienen una voluntad y algunos también eligieron mal, y Dios también va a hacerlos volver a su dueño original.
y las cosas que están en la tierra, los hombres y todo el resto de la creación natural de Dios. Pero el plan de Dios es reunir toda su creación en uno, en Cristo. En otras palabras, que Jesucristo redima, rescate toda la creación de Dios. Recuerden que cuando el hombre pecó, toda la creación fue sujeta a vanidad. Perdón. Y recuerden que cuando Lucifer pecó, los ángeles se rebelaron, y ahí arriba hemos estudiado que también hay niveles de maldad y seres conectados con la maldad que pues estaban allí, están en la Biblia mencionados, ¿sí? Que necesitan ser también hechos vueltos a su dueño original. Perdón. Muy bien. Entonces, miren, vámonos por favor ahora. Vámonos a Romanos 8:18. Hagamos eso, creo que ese es el momento. Romanos 8:18. Muy bien, vamos a leer a partir de allí. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Aquí dice que toda la creación, estamos hablando del mundo mineral, el mundo animal, el mundo vegetal, estamos hablando de toda la creación que quedó sujeta a vanidad a causa del pecado del hombre. Pero toda la creación está esperando ese momento, el momento de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Cuando los hijos de Dios vengan ya sin ningún tipo de velo de humanidad, ocultando la gloria de la palabra de Dios que hayan hecho suya en los días de su humanidad. Cuando vengamos detrás del Señor Jesucristo en su segunda venida a establecer su reino aquí en la tierra, recuerden que los ejércitos enemigos van a ser destruidos con el resplandor de su venida. Y este es el resplandor que emana no solo de la persona de Jesús, es el resplandor que emana de sus santos ejércitos. Es su esposa que viene vestida de lino fino. En el monte de la transfiguración, Jesús corrió el velo por un momento y sus discípulos pudieron ver la gloria que había adentro. Eso es lo que va a ocurrir cuando venga el momento del arrebatamiento y de la resurrección. Nosotros vamos a ser vestidos por fuera con la gloria que Dios nos habrá dado por dentro a medida que guardamos su palabra y la pusimos por obra. Si son tan amables, déjenme leerles una porción acá. Creo que está en 2 de Corintios. Sí, capítulo 5, verso 1. Perdón, 2 de Corintios 5, 1. Vámonos para allá. Dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos,
para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y la verdad es que esta inmortalidad la tenemos ya adentro. A medida que guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, va creciendo este nivel de gloria en nosotros. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios es cuando Dios haga que se haga visible por fuera toda esta gloria que tenemos nosotros por dentro. Si volvemos a Romanos capítulo 8 a partir del verso 18, toda la creación está esperando ese momento, el momento en el que los hombres seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque la creación sabe, quedó sujetada a esperanza. Los minerales tienen esperanza, los animales, los vegetales tienen esperanza de que hay un momento, hay un día en donde Dios va a redimirlos a ellos también, va a quitar esta vanidad a la que quedaron sujetos y ellos van a ser rescatados del estado en el que cayeron a causa del pecado de los hombres, y todo va a volver a su dueño original, va a volver a ser posesión de su dueño original. Ya no va a haber tal cosa como el príncipe de la potestad de los aires, Lucifer. Dios habrá tratado con él, y Dios también va a hacer que su lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que el plan de Dios es redimir a toda su creación. Entonces, ahora vámonos a 1 Corintios 15, verso 20, y con esto vamos concluyendo, por lo menos por ahora. 1 Corintios 15. Sí, leamos a partir del verso 20. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Dios el Padre está trabajando para que todas las cosas sean sujetadas a Jesucristo. Esto va a ocurrir cuando todos doblen sus rodillas y sus lenguas confiesen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Y cuando Él haya redimido así a toda la creación, o rescatado así a toda la creación, entonces Jesucristo y con Él toda la creación redimida se va a sujetar al Padre, y todas las cosas, todas van a volver al punto de partida, al dueño original. Así de amplio es el plan de redención que Dios trazó y que está siendo llevado a cabo a través del Señor Jesucristo. ¿Ven qué grandioso es esto? Qué grandioso es el plan de Dios, y qué privilegiados somos nosotros que hemos sido contados como parte de las primicias. Así es que dejémoslo allí. La otra semana, Dios mediante, vamos a empezar con los sellos que menciona el libro de Apocalipsis, pero esto nos debiera hacer explotar de gratitud y de alabanzas a Dios, y debiera también hacernos meditar y establecer en nuestra voluntad el vivir una vida que refleje lo grandioso del llamado que Dios nos ha hecho y de lo que Dios está operando y va a seguir perfeccionando en nuestras vidas. Qué privilegiados somos, pero qué maravilloso es el plan de Dios. Entender estas cosas hace que vivamos con reverencia, con temor de Dios, con gratitud y con alabanzas explosivas al Señor. No hay como llenarnos con estos tesoros de entendimiento para que nuestra relación con Dios sea
más alta, más profunda y más grandiosa y más gloriosa. Amén. Así es que, ¿qué más podemos decir? Vamos a detenernos acá y vamos a darle gracias a Dios, vamos a darle toda la gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, qué grandioso, asombroso es el plan que trazaste para toda tu creación. Y qué grandiosa es la obra que está haciendo Jesucristo, buscando redimir todas las cosas. Y Señor, qué privilegiados somos, que somos primicias de toda tu creación, de todas tus criaturas. Gracias por habernos alcanzado, gracias por habernos salvado y gracias porque tú vas a redimir todas las cosas en su momento y a tu manera, Señor. Padre, estamos asombrados, estamos agradecidos, te damos toda la gloria. Y Señor, yo oro que esta palabra dé mucho fruto en nuestros corazones, produciendo nuevos niveles, Señor Dios, de alabanza y de gratitud y de reverencia y de entrega de parte nuestra, Padre. Gracias por ayudarnos a entender estas cosas, por abrirnos tu palabra y por darnos a tu Espíritu Santo para ayudarnos a entender y a tener una experiencia con tu palabra. Señor, gracias. Te damos toda la gloria por lo que has hecho hoy, por lo que nos has dado hoy, Señor, y bendecimos tu nombre y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar una vez más con nosotros y Dios mediante nos vemos la próxima semana.